Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo. Que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy. El otro día, la semana pasada, estaba en una reunión y había gente como de la edad de ustedes y todos se ríen de del mundo. ¿Ah? Como la edad de nosotros, como el promedio entre nosotros, sí, o como la edad de Guillermo, o la edad de nosotros. Promedio, nuevas generaciones me refiero. Y a todos les causa risa de esto de al mundo, Así que debe ser por el coro que hacen ustedes los miércoles. Hoy vamos a compartir con las nuevas generaciones este primer café, como todos los miércoles. Guillermo Ramírez, que es el director de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Retomando. Sí, en eso estamos. Arrorromi sol. Dormir. A ver, el fin de semana debe haber sido el fin de semana largo. ¿Sabes alguna canción de cuna? No me voy a poner a cantar. Canta la canción de cuna. No. ¿Por qué no? No me voy a poner a cantar. No sabes ninguna. Para tranquilizarlo, lo agarro y ¿sí? Hay cachado, yo no sé por qué. A todo esto, para quienes no saben, acaba de nacer hace poquito el tercer hijo de Guillermo, se llama Salvador. Así es. Mierda. Y supe que le hicieron bullying el claro. miércoles pasado por haberle puesto Salvador. Que Ya, decía, ¿cómo una persona de la UDI le va a poner Salvador a un Nosotros hijo? pensamos que estaban prohibidos, ¿no? Lo cual demuestra que algunos de nosotros no comemos política ni respiramos política todo el día, sino que tenemos otras dimensiones en la vida. Y entonces, ¿qué lo acunas y qué sé yo? Pero no sabes una canción de cuna. Yo no sé por qué a las guaguas les gusta que las batan. O sea, te fijas, uno las agarra y como que las mueve y de esa manera se quedan tranquilos. Eso es lejos lo más efectivo para tranquilizarlas. Así que en eso estamos cuando la noche se despierta. ¿Y se despierta mucho? Bueno, toman papa cada 3 horas. Mirándole las ojeras, Guillermo, parece que sí. Pero estoy feliz. Pero cántate estoy una chocho. canción de cuna. Lo lamento. Tú sabes que yo siempre te trato de complacer, pero no voy a cantar al aire. Porque canto muy mal. Igual ya tiene experiencia. Ya. Canto pero muy mal. O sea, solamente mi hijo es capaz de tolerar una cosa así. El amor de un hijo. Karina Delfino, presidenta de la Juventud del Partido Socialista. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. ¿Tú no tienes hijos? No. ¿Todavía no? Todavía no. En camino. No. José siempre saca los temas familiares de la Karina en Sí, este parece programa. que le conoce. ¿Sabes cuál es el problema? Ayer me invitaron a tomar un No, ¿sabes cuál es el tema? Que después José sale trasquilado y empieza a decir, pero ¿cómo te ponía a decir esas cosas al aire? Así que yo te recomiendo mejor, Pepe, es que César no es muy empieces a bruto. Oh, La delicadeza Dios. no la tiene muy internalizada. ¿Quién es César? Yo no, mi El pololo. pololo, César Ah, Valenzuela. Que ayer me invitaron a tomar once a la casa. El Sí, líder líder pingüino. pingüino. Siempre es tema esto acá. José, voy a empezar a decir tu día marital. no. Oye, ¿y con quién te casó, José? Con la No, subsecretaria de Deportes. Y ya dije que era el jefe No de te gabinete de la creo. subsecretaria de ¿En no Deportes. soy, no soy. Todo queda familia en la nación. A Sí, te ver, repetió. José Manuel Sí, Ruiz, es mi polola. Bueno, yo soy la pololo de ella. subsecretaria de Deporte, tu polola. Es mi polola, sí. Pero, Felizmente. oye, ¿esto es nepotismo en el No. gobierno? Bueno, yo ya acusé eso hace como un mes en este programa. Lo más extraño es Somos que polola no. hace mucho tiempo. Lo más extraño es que Pepe no lo había dicho hasta cuando a mí se me salió al aire. Ya, José Manuel Ruiz, para que sepan, es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Supongo Buenos días, que Cecilia. ella, buenos días, ella es demócrata cristiana Es también. demócrata cristiana. Un demócrata cristiano Más que uno. se puede emparejar con un comunista Yo creo que sí. y un socialista con un UDI Sí. y un UDI con un Pero si le PPD. puse a Salvador a mi hijo, Pero pregúntales no sé- a ellos dos si le pondrían Augusto al suyo. Yo creo que no. No, yo creo que no. Ahí, una muestra fidedigna Ya. del tema de la tolerancia. Bueno, estos chiquillos, ya. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Son más de 440.000 los extranjeros que han elegido Chile para desarrollar sus proyectos de vida. Ellos han contribuido al desarrollo del comercio, a la innovación tecnológica y también nos desafían a convivir con otras culturas. Alejandro Grimson, experto en interculturalidad y migración, se referirá a los retos actuales de la antropología hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado.
Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día? Yo le dije, chicos, de nuevo lo mismo, y me dice Guillermo Ramírez, yo no tengo la culpa, yo no impongo la pauta del país, está la reforma de educación, está la reforma tributaria, esta ¿ah? Pero Bueno. es cosa de abrir el diario y A no ver, se habla bueno, de otra pero cosa. ¿por qué te tiene que pautear el diario? Ah, bueno. Tú no tienes vida Pauteanos tú. propia, no Yo tienes, te- no no, tienes, sí, me voy a no caminamos por las calles y vemos otras cosas. Es verdad. Oye, bueno, la palabra es de ustedes. ¿Qué es lo que quieres decir de la reforma tributaria, Guillermo Ramírez? Tú que la has pelado Sí. tanto esa reforma. No, yo creo que ya el tema está un poquito agotado, pero a ver, ayer se aprobó, como todos saben, en el Senado la reforma, ahora pasa a la Cámara de Diputados. Yo personalmente mi posición no ha cambiado, yo creo que es una mala reforma, sin embargo hubo un protocolo, hubo un acuerdo y los acuerdos están para cumplirse. Cuando uno entrega la palabra, uno tiene que cumplirlo. Aquí nosotros tenemos una, no sé, a pesar de que no nos gusta la reforma y que creemos que le va a hacer daño a Chile, creemos que el acuerdo es mucho mejor que la reforma original y bueno, vamos a cumplir con la palabra empeñada, cosa que habría sido estupendo que la DC hiciera también cuando llegaron a un acuerdo por el binominal con RN, pero no respetaron la palabra. Pero ¿por qué no se respetó pero la no, palabra? no, pero yo no me voy a meter en eso, si yo no soy ni RN ni de la DC, un problema entre ustedes, pero no se respetó la palabra. ¿Por qué? No, porque hubo un acuerdo el año pasado por el binominal entre la DC y Renovación, ¿Ya? que cuando la DC... No, llegaron a hacer un acuerdo total, acuérdate. Sí, No, se levantaron las no, manitos, no, se sacaron una no, foto. no, Se presentó un proyecto, pero Pero se si yo lo tengo en mi poder, el acuerdo de, Sí, de se renovación presentó con la un DC. proyecto, ¿no? Ya, entonces, ahí Carlos Larraíz se sentó, firmó, dijeron que este era un momento histórico y No, tal. pero no lo lograron concretar, acuérdate. Pero ahora hay un proyecto que genera más mayoría. Sí, pero sin RN. La gracia de los acuerdos, José, es que cuando que uno justamente los hace para que No, si cambian las obvia- circunstancias, obviame- uno dice, no obviamente- importa, yo empeñé la palabra. Obviamente, no, pero los Guillermo, acuerdos pero no son si después me conviene, no lo no, hago. si no es que convenga o no, si el objetivo de fondo es cambiar el binominal. Y hoy día tú tienes los votos y antes no los tenías. Y la gente hoy día quiere apoyar un proyecto que presentó el gobierno, que es mayoritario. Y ese Está es bien. el fondo, el cambiar el binominal. Sí, está bien. Ahora, yo creo que si tú le preguntas a las personas si prefieren el acuerdo de CRN, que dejaban 134 diputados, o sea, aumentaba a 14, o el proyecto de gobierno, que lo aumenta a 155. El tema no es el ya que aumento estamos de habla- diputados. O sea, No, es bien pero demagógico para la gente plantear. sí es muy importante. Pero Y para mí también. Lo discutimos No, el pero otro día para el la tema del gente. video, o sea, el video de la UDI. Sí. De tener que decirle a las personas, bueno, usted gana tan poca plata, usted la está sufriendo tanto y acá nosotros vamos a gastarnos una millonada en nuevos diputados, porque eso es lo que hacen al final. Sí, pues si cada La peso discusión- que tú gastas en una Oiga, cosa no lo gastas en obvio, otra. Pero, perdón, obvio, perdón, pero- ¿no íbamos a hablar de la reforma tributaria? Bueno, entonces, para terminar con la reforma. Es que está hablando de los acuerdos, Guillermo. Esto vuelve a la Cámara. Y ayer el ministro Ya. Peñailillo se despacha, creo que fue el ministro Peñailillo, Estuvo o el ministro recién- Arena. El ministro estuvo Arena. recién aquí, así que ten despachó cuidado con- No, ya. no, se despachó una declaración que dijo algo así como: Sí, está no seguro. va a haber Está comisión seguro. mixta. Lo cual No, significa. no, dijo, estoy seguro que no va a haber comisión Sí. mixta porque confío en la palabra, Sí, yo he ya, hablado bueno. con todos los jefes de Sí, bancada, bien. bla, bla, bla. Lo cual a mí, de nuevo, de verdad, por un tema de institucionalidad, yo creo que uno no puede seguir, lo voy a poner en términos duros para que se entienda, seguir tratando de esa manera a la Cámara de Diputados. O sea, O sea, no hay ya que en- tenerle miedo, dijo en el, alguien. en el primer trámite fue un buzón, no se debatió, toda la pega se hizo en el Senado y ahora de nuevo quieren que la Cámara de Diputados sea un buzón. A mí me parece que eso no está bien. Porque- Pero Que bueno, sea un buzón, sí, mira, sí. También, A ver, también lo dijo el ministro de Hacienda. Acá se han considerado algunas indicaciones que también se hicieron en la primera vez en la Cámara de Diputados. Se llegó a un protocolo de acuerdo que fue muchísimo más amplio. Nos guste o no, el acuerdo se respetó y ahora tiene que volver al trámite de la Cámara de Diputados. Y yo creo que es importante que esto ya se despache luego, si ya llevamos harto tiempo además A ver, debatiendo No el hay- va a yo ser- tema. va a creo, ser- Guillermo, que hay dos tiempos bien claros. Un tiempo en José el que Ruiz. tus críticas eran bastante... Tenían bastante asidero, que eran las críticas cuando se decía que en la Cámara de Diputados no se discute, no se escucha a nadie. Y después pasamos a un protocolo de acuerdo que tampoco te gusta, pero que en definitiva ya las críticas no tienen tanta sustancia, porque uno dice, estamos avanzando, la reforma se va a aprobar, nos Sí. guste o no. O Sí. sea, si en esto siempre va a haber gente que va a estar disgustada, que va a votar en contra, porque al final no cree en estas reformas como creemos otros. Pero en definitiva yo creo que hoy día cambió el tiempo. Hoy día la sensación y también la gestión política del gobierno, que varios coincidimos que en un inicio era mala, hoy día cambió. Y eso va a traducirse en que va a haber una reforma positiva, discusiones más o discusiones menos. Yo también siento que a la Cámara de Diputados se le pasó a llevar y creo que el camino hoy día se está enmendando. ¿sabes lo que pasa, José? ¿Se le Que- pasó a llevar o fue, digamos, que las autoridades de gobierno le pidieron? O sea, fue como un maltrato convenido. No, fue. No, Sí, o fue sea, así, sí, ¿sabes pero qué? fue Por también favor, al final terminó siendo un maltrato al mismo fue, Lorenzini. bueno, pero fue como, ¿saben sea, qué? Por favor, aprueben rápido para que vayamos al Senado, donde se va a discutir y va a volver a ustedes. Había que dar una señal política a unidad también. Sí, yo creo
creo que Pues por yo ahí creo que también fue va el una tema. decisión política Una más que decisión otra. Y política. después No, se sí, sí, quejaron. Una decisión política de dar una señal de unidad y de que pasara el trámite Pero a la una Cámara decisión política, Alta. usted Pero- está hablando del Ejecutivo. El Parlamento es un poder autónomo, Sí, pero es viene- otro poder del Estado. ¿Qué Pero- significa esto de que el Ejecutivo toma pero una, no, una pero- decisión Sí, pero política y el Parlamento se Le allana? pide a su No, mayoría. pero si no se allanan, pero si hubo una discusión Pero si eso fue lo también que en el ocurre- Parlamento de la Cámara de No hubo. Diputados. Pero es sí que ya hubo. Lo que No, no pasa es que entremos en fue ese tema, más porque en corta. verdad no Sí hubo. No hubo. Lo que pasa es que después, lo que pasa es que después, o sea, igual fue feo A en ver. términos también comunicacionales cuando se dice, No, pero ahora mira, sí yo creo vamos que a discutir mayor. en la- Sí, en ¿por la qué también Cámara los diputados Alta? estaban disgustados? Porque al final a la gente le dijeron internamente en los partidos de que esto iba a seguir tal cual, no Claro. solo en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado. Y ahí Y donde- eso, claro, y Claro, eso es que lo que los los dos iban a molestó en ser buzón, definitiva. pero al final no fue buzón. Que los en dos el iban a Senado. ser- Claro, eso, a los diputados se les dijo no se preocupen, el Senado también va a ser buzón, pero al final no fue. Y además el José, acuerdo pero se hace en la cocina Saldívar. Tú me dices, José, antes tenían aciero, hoy día no. Yo te voy a explicar por qué sí tienen aciero hoy día. Porque las circunstancias han ido cambiando. Recién antes de ayer, cosa que no tenía el Senado a la vista cuando se hizo el protocolo. Antes de ayer nos enteramos de que la desaceleración económica es mucho más profunda y va a ser mucho más larga la recuperación de lo que pensábamos. Y Keynes, que suele ser un economista más citado por la izquierda que por la derecha, una de las cosas que dice es, si es que hay desaceleración, el fisco tiene que gastar más y los impuestos Sí. tienen que bajar. Y lo que estamos haciendo es subirlos. Entonces, Bueno. tú no me digas que hoy día la Cámara de Diputados no tiene nada nuevo que discutir porque hoy día hay circunstancias nuevas que yo creo que pueden ameritar yo me una nueva refería al discusión. tratamiento de la reforma, José no Ruiz. al contenido en específico. Bueno, pero lo Sí, que se son dos discute en el discusiones Parlamento es el distintas. Sí, sí, contenido, sí, po, sí, hombre. sí. Oigan, para que quede claro, porque siempre me piden eso, ¿de qué están hablando? Hay gente que no tiene por qué haber leído todo lo mismo que ustedes. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda? Alberto Arena. El paso que hemos dado es muy importante para tener aprobada esta reforma tributaria en el Congreso Nacional. Vamos paso a paso. El próximo es el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Dialogaremos y conversaremos con todos aquellos. Ya lo hemos hecho con los jefes de bancada de la nueva mayoría. Hemos conversado con la mesa de la Cámara de Diputados y vamos a estar dialogando con todos ellos. Estoy absolutamente seguro que vamos a avanzar en un importante respaldo. Tal como hoy lo ha hecho el Senado, también lo vamos a hacer, se va a hacer en la Cámara de Diputados para contar con una reforma tributaria. Ya, o sea, Sí, pero esa no es la caso que estoy hablando cuando él habla de que no va a haber comisión mixta, no, para no, que los él auditores nos dice, entiendan. no, él dice, estoy absolutamente seguro Eso. que vamos a avanzar en un importante respaldo, pero es la cuarta frase de todo lo que te acabo de leer. Ya, no está bien. Ya. Pero él dice explícitamente en alguna parte, pero da lo mismo, si al final el mensaje es el mismo, No, que él- no va a haber comisión mixta. Eso Él lo que cree, significa es... él cree, Sí. él confía. Eso lo Sí, que porque- significa es sí. que la Cámara de Diputados va a aprobar el proyecto sin hacerle ningún cambio, porque si le hace un pequeño cambio tiene que irse a mixta. Bueno, eso es lo que Ya, él, pero- es lo que Entonces, él, de porque nuevo, además, va a pasar por la Estoy- Cámara sin él ningún dice, cambio. estoy No. seguro que vamos a avanzar en un importante respaldo en la Cámara de Diputados, dijo. Pero sin hacer cambio. Cuando le preguntan evitar la comisión mixta, él responde no es, o sea, es la confianza que él tiene. De acuerdo. Es lo deseable, Es lo sí. deseable. No, Sí, no, porque- él no puede decidir eso. Y porque de todas además maneras. probablemente lo ha socializado bastante, entonces obviamente que no se va a tirar a Bueno. la piscina sin tener un respaldo. Tal como ayer en El Informante, Guillermo, ¿viste El Informante? No lo vi. Yo Estuvo muy ahora, bueno. ahora cada minuto de sueño que puedo ganar lo aprovecho. así que... ¿Qué pasa con el informante? Que tomaba Aristía, se enredaba, que era un sostenedor de colegio, se enredaba y Sí. le daba y que vamos a estatizar todo y que aquí la educación se va a acabar y que el colegio le va a decir a los padres dónde tiene que ir tu hijo. Una forma de tergiversar un poco la información. Bueno, Ok, ¿qué otro tema íbamos? Bueno, reforma tributaria, entonces Check. vamos a ver si pasa a... Listo, no, espera, listo. reforma educación. Se acabó. Momentito, educación. Ayer el ministro Eizaguirre en la Cámara, ahí discutiendo, en fin. ¿Ustedes algo que decir, señor? Ustedes que han sido dirigentes estudiantiles, recordemos que mañana es la marcha. ¿Por qué marchan de nuevo? Es una excelente pregunta. por los que vienen. Porque, A ver, no, pues, así se sí, llama. no, porque No, no, a además, ver, Karina, hablando en porque serio. el movimiento No, pero sí se estudiantil llama. además tiene que estar constantemente, obviamente que teniendo presente en la opinión pública la discusión sobre educación. Yo creo que es valorable lo que ayer pasó en la Cámara, en la comisión en realidad. En la comisión. De haber aprobado el proyecto y que esto se pueda avanzar y se pueda discutir. Yo creo que si esto llega a ser aprobado va a ser de verdad una gran reforma educacional y es importante que se ponga fin al lucro, fin al copago y fin a la selección.
Yo quiero rescatar de la entrevista de la mañana de Rodrigo Sí. Peñailillo, que además desmitifica hartas cosas que se han dicho, que yo creo que ha sido demasiado la guerra de los colegios particulares subvencionados y particulares, algunos particulares pagados, respecto a lo que ha sido esto, en amenazar que ya van a cerrar, que ya se van a convertir en colegios particulares pagados, que los padres van a tener que empezar a desembolsar sumas gigantescas de dinero. Entonces, paremos con la campaña del terror. Yo creo que acá no solo la derecha, los medios de comunicación y también los sostenedores han hecho una campaña del terror que no se lo merecen. Porque Pero no diga los medios de comunicación, no nos ponga algunos, en el mismo saco. A ver, es que saben- algunos medios de comunicación. Y se han dicho cosas que yo creo que siempre... Bueno, es lo que decía el ministro ayer. Sí, Yo- obvio, pero además de sembrar, hay incertidumbre, si hay incertidumbre en la población. Es lógico, porque Yo es una volviendo- reforma grande. Pero a eso, a sumar de toda la campaña que se ha hecho, yo creo que es sumamente injusto. Yo volviendo a lo de José Ruiz. a la convocatoria de las marchas, yo dos ideas nomás. Uno, creo que es fundamental que todo movimiento social, sobre todo el estudiantil que ha tenido tanto auge en este tiempo, siga acumulando fuerzas en función de reformas que también le competen y le competen demasiado. O sea, yo creo que es positivo. A mí siempre me han gustado más las marchas que las tomas. Creo que hasta son bonitas, son una expresión bien libre, bien... Bueno, y ahora las una- tomas son ilegales de acuerdo a la Corte de Apelaciones. Sí, así sí, que- bueno, nunca dejaron de serlo, creo yo. Si al final, bueno, discutiremos también del fallo. Pero Pero otro tema que no es menor y que va en paralelo a esto y que a mí me gustaría que eso sí haya claridad pronto el fin de semana y con fecha. Y hay muchos rumores de que los dirigentes estudiantiles se podrían bajar de la mesa de participación. Y yo creo que ahí es donde el movimiento estudiantil... ¿Rumores o tienes alguna...? No, se habla en el De lo mundo que se ha estudiantil, dicho, claro. sí. Los dirigentes estudiantiles conversan que probablemente eso es lo que gane la votación. Entonces, yo creo que ahí es donde justo el movimiento estudiantil va generando convicción en el tiempo, porque uno en la marcha, que convocamos a harta gente, que invitamos, que todos se van a querer sumar, el lema es muy bonito, pero en definitiva el fin de semana es donde se ve, bueno, en esto cómo el movimiento estudiantil también es capaz de cuajar en todo el proceso y seguir apoyando una reforma que a todas luces yo creo que es coincidente con lo que ellos mismos han planteado. Oiga, Camila Vallejo se emocionó. Cuando ayer en la... Oye, no hay... Igual quiero hacer perdón. un punto- Dice que es la primera vez en la historia que se da un primer paso. Quiero hacer un Para punto cambiar respecto a lo el- que dice el Pepe. Yo creo que, mira, antes del año 2006 nunca se habló en serio sobre el tema educacional. Y en el año 2006 se puso en el tapete público, se cambió la agenda de gobierno, etcétera, y se puso como primer punto educación como un gran problema. Y eso se hizo gracias a las tomas, no gracias a las marchas. Porque las ¿Por marchas, qué? porque las marchas en ese tiempo eran marchas que, bueno, para nosotros en esa época era mucha gente porque eran 10.000, 15.000, ya 20.000 personas. Entonces era, puta, sacar 10.000, 20.000 personas a la calle era mucho, pero en realidad ahora comparativamente no es nada. Pero los titulares de los medios de comunicación eran demasiado brutales por la violencia, pequeña violencia que se generaba en esas ¿Pero marchas. sigue siendo así? Sí, pero el punto fundamental no era el debate de educación y no estaba instalado. Entonces no era tema. Y cuando se cambia la estrategia del movimiento estudiantil a tomarse los colegios de forma pacífica, hubo un cambio también en el debate público. Y es ahí donde se posiciona la demanda estudiantil respecto a la calidad de la educación. Es solamente ahí, cuando se cambia la estrategia a tomar tomas, porque son pacíficas, yo creo que eso también es un punto relevante, fueron tomas pacíficas y responsables. Entonces, ojo porque sí fueron, creo que útiles para que el movimiento estudiantil pusiera en tapete el tema de educación. En todo caso, lo que pasó ayer respecto a esta aprobación en la comisión, hubo momentos de tensión, Sí. en Sí. fin. Ahora, me llama la atención que el ministro Izaguirre dice que va a presentar una indicación para resguardar bienes de sostenedores para después de esta polarizada votación. Él dijo, entiendo que haya incertidumbre, bueno, en fin, y esto de una indicación, es como reconocer tal vez que No, hay algo que que les da Pero, no hablaba de inseguridad. un segundo. No. Que Guillermo siempre habla. ese es el No, problema. Guillermo. pero yo me refiero a una o dos veces en cada tema. De educación todavía no he dicho nada. A ver, sobre el tema de las tomas, Karina, ten cuidado. Lo que tú estás diciendo es verdad. Las tomas fueron extraordinariamente efectivas para lograr puntos comunicacionales potentes. Pero alguien podría desprender de lo que tú estás diciendo de que tú eres una persona que cree que el fin justifica los medios. Y yo creo que eso no es así. Entonces, cuidado con lo que estás diciendo. Tú estás diciendo, bueno, gracias a que se hizo esto, que hoy día la Corte de Apelaciones dice que no solamente es ilegal, sino inconstitucional, es que se logró esto. Yo creo que tú no estás de acuerdo con que el fin justifica los medios y que uno puede hacer cosas ilegales o inconstitucionales por muy buena que sea la
en el fondo el objetivo. Lo segundo es respecto del tema educación Pero del fondo. tú sabes que la historia del mundo, alguien me enseñó una vez, y las revoluciones, todos se han dado siempre corriendo en los límites con... Ya, pero los límites de lo podemos, posible. podemos, Sí. podemos tener esa conversación. No, pero es una reflexión pero mira, hoy día- histórica. pero en el fondo, cuando tú tienes herramientas y tienes derechos que la ley te reconoce para manifestarte, Sí. para generar cambio, no se justifica, creo yo, que hagas cosas que la ley no ampara. Pero Ya. Que Guillermo, hagas cosas que la ley son antes del ilegales. fallo, ¿a ti te caía alguna duda de que esto era ilegal o legal? No, pero pasaban cosas que ahora el fallo aclaró, como que la votaciones. alcaldesa Toá decía, bueno, si esto se vota, entonces nosotros Pero no van a- pagamos. Claro, Y pero al tú sabes tribunal le dice a la que- alcaldesa Toá, o a cualquier alcalde, no solamente a ella, eso no se puede hacer. Pero tú sabes Ya, que pero si va... lo sabíamos, po. Bueno, va a apelar. pero tú sabes Pero- que la alcaldesa pero Toa obvio, parece po. que van a O sea, apelar. Van a ¿Ah? apelar, Yo siempre, van a apelar. siempre he estado más de acuerdo con las marchas como expresión que las tomas, pero efectivo que las tomas tuvieron gran relevancia en su momento. Hoy día, como también han habido tomas que hace un tiempo dejaron un colegio destrozado, un colegio que recién un colegio que recién lo habían remodelado, me relajé un Sí, poquito. no, está bien. En el límite de tu- en el límite de tu casa. Este es un programa transparente, ya, dale. Un colegio que, Se emocionó, se lo emocionó. desmantelaron entero, entonces me puso un poco nervioso. Pero al final uno también siente que estos son medidas que están ahí también a la mano, po. O sea, Sí, que José, son sí, formas está que... bien. Eh, Pero quedémonos con lo positivo del fallo. El fallo, entre otras cosas, Ya. lo que dice es Pero también es que la letra muerta. Pues, reconoce, al final van a parar las tomas Pero por no esto. es solamente pero letra obliga- muerta. Lo que pero pasa es que obliga la a los obliga política... a municipios desalojar a los conflictos. desalojar. El fallo dice, Sí, los po. estudiantes y cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse, a marchar, a parar, a hacer peticiones a la autoridad, a organizarse. O sea, pero no tienen derecho a hacer al uso de la fuerza. Y entonces el fallo lo que dice es a los estudiantes Guillermo, que quieren estudiar y a los Yo profesores que parto quieren hacer diciéndote clases que no se me les gustan, impide entrar no con me la gustan las fuerza. tomas. Sí, no, pero ojo. Obviamente que Establece un la criterio. ACES y otras organizaciones están en contra de este, Ya, de pero este ¿puedo hablar del fallo. tema Pero bueno, educación sí, de fondo que no puede hacer? No, yo Ya, quería hacer una pero- mención que que se pasó me ayer en escapó el Se van a ir Congreso, no puede. a comerciales. Ah. Esperen. Porque ustedes se fueron por las tomas y no fueron al tema Karina del... no llevó para allá. Yo Ya. quiero No, hablar no, del tema del no, Pepe Congreso Ruiz no ayer. llevó para de lo allá. del Pepe Congreso Ruiz no llevó ayer, para allá. y yo quiero dejar planteado lo que dijo el ministro Izaguirre, que Eso. les dijo a la Alianza, a ver, ¿saben qué? Sincero. ¿Por qué no se sinceran como el programa, el primer café? Que Como son lo hace sinceros? Ramírez todos los miércoles Todos los en la miércoles, y cooperativa. A se Ramírez le sinceran. gusta el lucro. Claro, A mí me su encanta. Ningún postura, problema, su postura frente al lucro es legítimo, pero digan, no se den 30 vueltas. No dijo exactamente, estoy inventando yo. Pero eso es más o menos lo que la llamada del ministro de Educación. Sincérense. ¿Te vas a sincerar, Guillermo? Pero si Siempre tú me se das- sincera. Yo siempre me sincero, así Ya, que siempre chao. se sincera. me consta. Aparte, si lo dicen comerciales, después la Cecilia lo delata en público. Sí. Oh, no se lo adviertas. No, Vamos- pero sí, a mí también me lo has hecho, Cecilia. Por eso. Vamos a comerciales. No, en comerciales nos va a cantar la canción de cuna. ¿Por qué preferir el Cal-D para cuidar tus huesos? Por las mismas razones que lo prefieren los médicos. Es libre de gluten y lactosa. Tiene las dosis adecuadas de calcio y vitamina D. Y viene en cápsulas. Conoce más en el cal.cl. Vamos a comerciales. Seguimos en el primer café con el Cal-D. No solo cuidas tus huesos hoy para estar bien mañana, también cuidas los de tus hijos, de tu marido y de tu mamá, porque el Cal-D tiene una presentación para cada etapa de la vida. Conoce más en el cal.cl. José Ruiz, ¿qué querías decir? Estábamos viendo una noticia y yo quería decirle a Guillermo que la UDI debería seguir el ejemplo del creador de los podcasts. ¿Por qué? Porque acá de pedir disculpas al mundo por haber creado eso tan bonito, entonces la UDI debería pedir disculpas a Che por el vino Millán. Yo estoy por la justa retribución. Es que, ¿sabéis qué? Lo voy a contestar así porque la No, encuesta CEP, espérate, en la encuesta CEP queda claro que no para todo el mundo el lucro es lo mismo. Entonces ¿Viste? yo voy a... No se sabe. Entonces, pero yo voy a decir No, con lo que estoy de acuerdo. Yo nadie estoy de entiende acuerdo lo que es lucro. con que los particulares tengan una justa retribución por la pega que hacen de instalar un colegio y de gestionarlo. Una justa retribución. Eso se discutió Sí. ayer en la comisión y la concertación, perdón, la nueva mayoría
no está de acuerdo con eso. Sí. Y es ahí donde ambas partes dicen que hay mayor lejanía, porque en el tema selección y copago han habido acercamientos, pero en este tema no. O sea, nuestra postura es que los sostenedores de colegios tienen derecho a una justa retribución y la postura del gobierno es no. Si van a haber fondos públicos, no puede haber ningún tipo de retribución. Sí, pero Guillermo, Pero eso mira, se llama actualmente, como se puede lucrar en la educación media básica, tú tenés sostenedores de colegios particulares subvencionados que tienen un cine en su casa. Pero se está hablando de una justa retribución. Sí, que tienen un cine en su casa, que traen habanos, que los mantienen en un refrigerador, etcétera. Entonces, y eso es solamente por el Karina, lucro en la educación. Pero ojo con las Entonces, caricaturas. Porque, no, si no es caricatura, si es verdad. Ojo con las caricaturas. No, si porque no es caricatura. obviamente que puede haber algún sostenedor irresponsable que llegue en un Lógico, Mercedes último modelo. porque se permite, no es pero ilegal, no es, no es que está sea, bien, pero ese no es se permite. pero eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Ahora, yo sí estoy por regular esa situación para que no se repita. Pero que justos paguen por pecadores. Ese gallo que saca lo necesario para sustentar a su familia no se le permita que no haya una justa pero no haya retribución. ese eso como no es pobre. lucro, Bueno. eso no es lucro. Sí, eso no es lucro. Bueno, pero si de eso está... Recibir remuneración. Por eso no quiso usar la palabra lucro. Porque al final la pregunta es, la persona que pone capital, no necesariamente trabajo, capital, para construir un colegio particular subvencionado, ¿tiene derecho a retribución, sí o no? Nosotros decimos que sí, y a eso nosotros le llamamos lucro. Pero es que no, No, es que necesariamente el ahora, gobierno porque dice ahora que no. está- No, el lucro es otra cosa. Claro, pero porque además ahora tú veías este tipo de A ver, casos eh, también, que lucran abiertamente con la educación pero porque entonces- se permite. entonces se yo te- permite. Espera. Entonces yo le pregunto a usted- esta indicación que resguarda bienes de sostenedores, ¿no es eso entonces? No, porque lo que ¿Porque está... no hace lo que- la diferencia? No, porque lo que está diciendo el ministro Izaguirre es, si un sostenedor construye un colegio, se endeuda con el banco para poder construir el colegio y para eso hipoteca su casa, ¿Mm? en el fondo lo que la indicación va a hacer es resguardar que esa hipoteca ya no la tenga el sostenedor de tal forma de que en el fondo se pueda transformar en una fundación o en una corporación Pero sin espérate, fines la de lucro. recuperación de la inversión Que es algo está lógico, lo que está estipulada en el diciendo Izaguirre proyecto de es toda solamente lógica. por, Es que no lo- estaba, claro. por la infraestructura. ¿Cómo? La recuperación de la inversión que está estipulada en el proyecto es solo por la infraestructura. ¿O no sabes? Por el capital invertido. Lo pregunto. Por el capital invertido. Claro, eso es lógico. Sí, se acabó obvio. el negocio en Bueno, educación. Pero lo que estoy pero de aquí en adelante, pues José. O sea, al final del día lo que yo estoy diciendo es, hoy día la gracia de los colegios particulares subvencionados es que llegan donde los colegios públicos no han llegado. En muchas poblaciones donde no están, donde hay pocos alumnos y Yo no eso- creo si ese es hay el valor. otras No sé si gracias. es el No, valor a ver, fundamental. voy a no, O sea, hay colegios que mucho, sí, hay pero- muchos hay otros otras valores gracias. que yo, Sí, de porque hecho, hay yo otras creo más gracias. en los colegios particulares subvencionados que tú, pero A lo ver. que te quiero decir es, hoy día lo que el gobierno no quiere es que haya una justa retribución. Y No, eso a mí no, me pues parece... eso no es así. Bueno, No, yo- pero Es entonces poner fin al aprovecho lucro para para que que no quede pase. constancia al aire. José, Karina, ¿ustedes están de acuerdo con que un sostenedor de colegio, por el capital que invierte en un colegio particular subvencionado, tenga una justa retribución por ello? ¿Qué le llama Sí, justa pero es que ese es el retribución? tema, porque ¿Qué además para dice- ti? ¿Qué es lo porque- que es justa retribución? Eso es lo Una que tendrá que regular la remuneración, ley. y eso está permitido. Sí, Sí. que Que, en el fondo, que mantenga a su familia, que Que tenga viva. una Pero remuneración. yo estoy hablando de... Porque es evidente, José, cuando una persona trabaja, se merece una remuneración. Yo estoy hablando de una persona que invierte su capital. Que yo en vez de gastar mi plata Bueno, en va una a cuenta recuperar, de o ahorro sea, en el banco, la meto Yo en un que colegio, encuentro lógico que eso que me si se dé... acaba el negocio en educación, hay una recuperación de la inversión. ¿Pero qué le Se llama? acabó el negocio. No, sí, pero son cosas distintas. Pero también porque son cosas distintas es relevante diferenciarlos. Porque lo otro es tener una remuneración y nada más. Ahora, es normal todas estas discusiones, yo creo es una reforma tan importante que es normal que vayan paso a paso, ¿no Sí, es cierto? ahora- Ahora, quiero leer lo que dijo respecto a la indicación. Es que es otro tema, no es lucro eso. No, no, Acá pero- estamos hablando de lucro. No, pero espera. Para que quede claro, si hubiese cualquier problema derivado del cambio de condición legal, esto es de fundación con fines de lucro a sin fines de lucro, en términos de ser sujeto de crédito, etcétera, nosotros vamos a tener los instrumentos para evitar que haya cualquier disrupción, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo el ministro. Exacto. Entre otras indicaciones que ya está redactando el ministerio, está el aumento de plazo para el fin de copago, en fin, pero bueno, ese era para dejar claro de qué se trataba Sí, la indicación. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Está en de el acuerdo? fondo, Ya. Sí, porque lo que está diciendo el ministro con eso es una persona fue sujeto de crédito o pudo serlo porque hipotecó su casa. Nosotros vamos a proteger a esa persona para que no pierda su casa y vamos a levantar esa hipoteca de tal forma que pueda pasar a ser una sociedad sin fines de lucro. Eso es lo que está diciendo. Ya. Que me parece genial. En lo que no estamos de acuerdo es si una persona que invierte su capital, en vez de invertirlo en otra cosa, si invierte su capital en construir un colegio, si tiene derecho a una justa retribución o no. Y lo que ha dicho el gobierno creo- es que no. Pero es que no. eso es la diferencia. Yo No creo es que eso. todavía no podemos ponernos de acuerdo qué es una justa retribución, qué es lo que es lucro. Si el señor del colegio, el dueño del colegio, con lo que gana en el colegio, no lo reinvierte en un mejor proyecto educativo, aparte de su salario y su... entonces e invierte ese dinero
en comprarse la casa en la playa, en un yate, qué sé yo, eso es lucro y eso es lo que no estará permitido. Claro, sí, ese es Eso el es tema. lo que se ha entendido políticamente y yo comparto que eso es lo que se ha entendido en el debate público, Sí. pero en estricto rigor la palabra lucro significa simplemente ganancia. No significa no. ganancia excesiva, no significa ganancia mediante engaño Bueno, o entonces- mediante abuso, es Bueno, solamente pero tú ganancia. engaño no. Entonces yo estoy diciendo una justa ganancia. ¿Estamos de acuerdo con un justo lucro? ¿Una No, justa Sí, ganancia? pero, No, sé que- pero pero ahí- además no bueno. sé qué es lo ¿Cómo? justo para Guillermo. Claro. No, Sí. pero a ver, si insisto, estoy eso lo Ni podemos para mí, dis- porque pueden ser cosas distintas. Pero Karina, después podemos entrar el área chica y nos podemos sentar a discutir si justa ganancia es un 10% de tu capital, 5, 1, un sueldo más, un suple, no sé. Podemos discutir eso después, pero en principio, el principio que hay detrás, ¿estamos de acuerdo o no con una justa ganancia? Sí, pero Yo- que sé aquí lo El importante... gobierno aquí ha dicho que no. Sí, pero Que- aquí es lo porque hay recursos importante. públicos involucrados. Y a mí eso me parece total y absolutamente ideológico. Pero Guillermo, lo que pasa es que aquí lo importante es que si se generan sí. utilidades, tal como lo decía la Cecilia, se reinvierta en educación y no se vayan, como la caricaturescamente Pero lo si es- dije, a poner un cine en su casa. Pero Guillermo, si acuerdo. es, o sea, ¿cuál es el problema que sea ideológico? Considerar que la educación no es un bien de consumo y es un derecho. No, pero José, a ver, O sea, es que eso, ¿cuál es eso el de nuevo problema es de una trasladar caricatura a de otro este plano gobierno? que no es un No. plano malvado el hablar políticamente de que la educación, hoy día estamos cambiando la percepción que tenemos del concepto de educación en Chile? Pero, Guillermo, ¿qué es lo que pero- perdóname, ¿por qué haces esa distinción de que es un derecho y no un bien de consumo? Porque Porque no es hoy un día bien de consumo. la educación como está concebida mercantilizadamente Pero en ¿por qué Chile. se oponen las dos cosas? Porque al final del día, cuando tú dices es un bien de consumo, tú estás diciendo es un bien de consumo porque los apoderados pagan, por decir algo. Oye, pero si... No, Porque ¿Por calidad qué? está ¿Qué es lo asociada que a lo pago. hace? porque ¿Qué es está lo que lo hace? asociado a la capacidad de Porque- pago. porque no es lo calidad- mismo vale. tener, porque tener calidad está dinero para asociado- comprarte Entonces, una zapatilla ahora- que ir al colegio. Ya, No, y Entonces- porque calidad entonces- está asociado a pago además, porque las personas que ahora están desenvolviendo plata en educación lo hacen porque supuestamente reciben una mejor calidad. Yo- y eso es bueno, inaceptable. yo lo que Es estoy diciendo- inaceptable que tú desembolsilles 80, 40 lucas pensando porque ese colegio es mejor. El que no tiene plata no puede elegir. Entonces, creo que- sí, ese que- es el punto fundamental. Yo creo que la vestimenta es un derecho. Una persona no puede andar desnuda por la calle. La comida es un derecho. Hay muchas cosas que son derechos y que hoy día las regula el mercado. Entonces, a mí nadie ha sido capaz de explicarme esta dicotomía absurda que repite el gobierno todo el tiempo diciendo no es una cuestión de mercado, es un derecho. Oye, si no son cosas que se oponen. Pero, Lo vemos Guillermo. todos los días. Sí, pero la gente Guillermo, come pero y se además- viste. Pero Bueno. pero espera, Guillermo, pero con dineros del Estado no, porque cuando tú te vistes es un consumo, pero el Estado Sí. no está poniendo plata en la gran tienda para que tú tengas acceso a esa vestimenta. De acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero aquí estoy hablando del copago, del derecho que tiene un papá. No, pero es que Pero hay, eso pero se que hay re- bienes del Estado, hay platas del Estado involucradas. Pero estamos porque hablando además- del copago. Pero estamos Sí, hablando pero, del Guillermo. privado, no hay problema. El colegio privado que tú pagas todo, Sí. bueno, eso el Estado ahí no pone Pero plata. además- pero hace el lo que copago no puede quiere. estar asociado a calidad. A La ver. necesidad Es el del tema. padre de poder pagar más es obtener una mejor educación. Y Bueno. eso, tú lo acabas de decir. Gracias, José. Pero si eso es El la pago- concepción- el copago Pero es es, lo que para yo que sus creo. Guillermo, hijos si esa es la puedan tener concepción, mejor esa educación. es Pero la es que eso- concepción que hay, Ya. si nadie ha dicho lo contrario. Ya, y tú lo que Entonces, estás un- prohibiendo es que puedan pagar para tener una mejor porque educación. obvio, porque el Estado lo va Y a porque pagar. el que no, porque además el que no, No, tiene pero- plata no puede recibir Claro. pésima calidad Mira, de sí, educación. mira, pues porque ese el es el Estado tema. lo va a pagar y Yo porque te voy a decir nosotros una no sola queremos cosa. Guillermo, que los el que que no paga tienen menos plata tienen que recibir igualdad obtenga de la educación de educación calidad. de calidad menor al que puede tener la capacidad hoy día de pagar más. José, yo te voy a decir una sola cosa. Nosotros creo que los tres estamos de acuerdo en que donde hay que meter más plata y donde hay que gastar más es en los sectores más vulnerables, con peores resultados. que sí. completamente Este proyecto lo que está haciendo va a reemplazar el pago de las familias que pueden pagar por gasto del Estado, cuando toda esa plata podría haber ido a los colegios municipales, También va a a los colegios públicos. peso Entonces- en el entonces, copago, lo que estamos peso en la haciendo hoy educación día- pública. Espérate, Peso Guillermo, en el copago, Guillermo. peso en la educación pública. Nosotros estamos eliminando el copago por una razón bien fundamental, que segrega. Estamos eliminando la selección y estamos eliminando Bueno. el lucro. Después viene el fortalecimiento de la educación pública, y eso lo sabemos. Hay un proyecto de desmunicipalización. Veremos y discutiremos cómo es la forma de carrera docente. Está bien, Pero pero hoy día ojo. los recursos se están destinando a los colegios particulares subvencionados, no, los estatales. no, los que estamos Guillermo. discutiendo, Y no- porque ahora estamos discutiendo de ese tema. No, Ya. pero ojo, si el peso que se pone por el tema del copago también se va a invertir en la Ya, educación ¿puedo decir una pública. cuña A ver, polémica? se va a ver. ¿Una cuña Sí, polémica? Ya. dígala. No, simplemente esto, para explicarte, para mí el Guillermo tema del... Ramírez va a decir la cuña polémica. No, para mí el tema del copago es un tema de principio. Los papás tienen derecho a invertir su plata en la educación de sus hijos y en mejor calidad. Pero eso no puede Espera, estar hoy asociado día con calidad. en Chile, tú puedes gastar tu plata, lo que tú ganas con tu trabajo, lo que tú quieras, salvo en drogas ilícitas,
pornografía infantil y ahora en la educación de tus hijos. Y eso a mí me parece inaceptable. Cuando un papá dice, yo voy a poner 20 lucas adicionales para que mi hijo tenga una mejor educación, el gobierno le está diciendo no. Pero Si lo que todos tú los papás se reconoces ponen de ahí que hay acuerdo una para- peor a la que acceden los que tienen menos plata. Ponle Guillermo. la plata entonces que hoy día Pero si el también gobierno va a la vaya a invertir poner. para reemplazar el copago. Ponle esa plata a los colegios privados públicos para equiparar la cancha. Pero Guillermo, ¿cuál es el problema de La mezclarse? principal- la- Además, ¿cuál es el la problema de principal mezclar? idea De a uno, Tiene de que a haber- uno, de a porque uno, además por tiene favor. que haber mezcla también entre las clases sociales. Con esto estáis juntando puros iguales. O sea, con los que pueden pagar 10 lucas se juntan con los que pueden pagar 10 lucas. Y además lo que no tienen para pagar las 10 lucas, pagan cero, reciben una pésima calidad de educación, están Ya. completamente segregados A ver, y están en la misma a ver, condición socioeconómica. Me escriben para decirme, Guillermo, ¿podrías leer tal vez el libro El otro modelo? Que ahí se explica muy bien esto de la diferencia entre bien de consumo y derecho social. Es un libro de varios autores, entre Sí, lo otros conozco. Alfredo Joanán. Eso alguno de los autores. ¿Lo conoces? Bueno, y ahí, en fin. ¿Qué más? Yo quiero decir además que es ya. inaceptable, lo que es inaceptable es seguir tolerando el nivel de desigualdad social, sobre todo educacional, que actualmente existe. Y es inaceptable que la derecha lo siga permitiendo y validando el modelo como está. Hay que hacer un cambio estructural en la educación. Y además es falso lo que se dice primero, porque los padres van a poder seguir invirtiendo, pero a través de otras formas, como por ejemplo el centro de padres. Lo que pasa es que ahora el copago que se hace se va a eliminar para que todos puedan acceder a esa calidad de la educación. Y segundo, el peso que se ponga por reemplazar el copago también se va a poner en la educación pública. Y además la educación pública no tiene solamente problemas de plata, buen detalle, también Mariana. de estatuto docente, de Sí. municipalización, de Oigan. deudas previsionales, entre otras. Hablemos de otro tema. La SEP, querían hablar ustedes. El lunes ya lo conversé. Bueno, yo no vine ayer, pero sí estuve el lunes. Conversamos acá seriamente sobre la encuesta SEP. Esto de que es la desconfianza sobre que podría haber influido en las preguntas, en fin, lo estuvimos analizando, estuvimos buscando si esta pregunta famosa, ¿cree usted que es bueno que los padres puedan complementar el subsidio educacional que otorga el Estado a través de un copago para mejorar la educación de sus hijos, o usted cree que esto debiera estar prohibido? Bueno, ¿qué dijo la encuesta? La mayoría que era bueno, ¿no es Ha cierto? ido Que los subiendo padres- los sí. últimos años. Ahora, Partió en 42 y vamos en 52. a ver, entonces, esta pregunta, que la duda era que si se había hecho anteriormente o no. En noviembre, diciembre del 2011, 42%. En julio, agosto del 2012, 45%. Que debería estar prohibido, noviembre, diciembre o 2011, 48%, ya. Y no entiendo aquí, ¿en el 2012 no se hizo? Sí, No, en 2013 no se hizo. en 2013 no se hizo, es 40. En el 2013 no se hizo Los la que misma aprobaban pregunta. el copago antes eran 42, después 47 45. y ahora 52. A ver, Claro, eso estaba diciendo. Eso es lo que Ya, aprueban el pero copago. la diferencia, esto de que esta pregunta no se había hecho anteriormente, se hizo entonces en el 2012, porque y en el 2013 no se hizo. No y se ahí es hizo. donde viene la confusión, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa entonces con esta encuesta y qué creen ustedes? Karina, tú como psicóloga. Socióloga. Socióloga, perdón, como socióloga. Mucho más Esa relevante para estigmatización esto. de la socióloga. con Ya, la no, encuesta, perdón. ¿verdad? me equivoqué. Como socióloga, ¿qué dices de esto? Sí, no, o sea, antes de eso yo creo que es importante que en la misma encuesta hay una revalorización de la educación pública que se ha dicho poco. Hay una pregunta respecto al tema de la matrícula a distancia, lo que usted prefiere, y eso ha ido subiendo para los colegios municipales. Respecto a esta pregunta es que es demasiado tajante, yo creo. O sea, obviamente que los padres van a querer aportar. El tema es que no por eso vaya ¿Y asociado la a calidad. palabra Si prohibido eso es. cuánto puede influir? No, obviamente que también influye, porque son palabras muy fuertes. Entonces, Pero cuando es lo que te se quiere prohíbes hacer, se algo, quiere no, prohibir el porque copago. no, Pero no, Karina, pero Pero si eso es digamos el la debate. verdad, pero si siempre, No, pues. si solamente el año pasado no se hizo, pero anteriormente pero sí, también pero también ¿por la- qué le echan la culpa a Harald Bayer? Me parece de una tontera No, eso. no, lo que pasa es que igual las cifras siempre han sido relativamente altas, si no es que subió, pero siempre han sido relativamente altas. Ok. Y evidentemente porque los padres también tienen un sentido de poder aportar, pero eso no va, se prohíbe el copago, pero insisto, o sea, hay unas fórmulas Usaste la que palabra, también se se pueden... prohíbe el copago. Sí, pues se Ya, prohíbe es el lo que usa la copago, encuesta. No se se prohíbe el prohíbe, copago, pero los padres pueden aportar de otras formas también, como por ejemplo con el centro de padres, y el tema es que no puede estar asociado a calidad, si ese es Mira, el pero problema. yo creo que hay dos cosas. Una es que si nosotros seguimos discutiendo un año más esta reforma, probablemente sea un 70-80% la respuesta a esta pregunta afirmativa, porque es evidente que las reformas que estamos proponiendo son contraculturales.
La gente hoy día tiene una forma de pensar y de trasladarse en educación, de cambiar de colegio a su hijo, asociada mucho a la capacidad de pago que tiene. Todos, y si gana, bueno. déjame terminar. Sí. Y si gana más plata, va a pagar un colegio más caro porque asocia que un colegio más caro tiene mejor calidad. Y eso es lo que culturalmente hoy día se entiende. Y lo que no dice la pregunta, y por eso yo encuentro grave, porque al final entrega un montón de información que es útil para que la gente evidentemente responda que sí. Si quién no va a querer pagar más cuando entiende que cuando paga más es mejor calidad la del colegio de su hijo. Pero no dice que esa plata que va a dejar de pagar y va a estar prohibido la va a poner ahora el Estado. Y eso es una información relevante y no toda la gente tiene por qué saberlo. Entonces yo también creo que la pregunta Que la ponga igual evidentemente el no Estado. ayuda, o sea, ayuda directamente a que la gente responda afirmativamente y está bien, o sea, y dado que es bien tendenciosa la pregunta, bueno, habrá más gente y si la discusión se alarga y con las campañas que también han hecho quienes están en contra de la reforma, quienes están en contra de que se elimine el copago, probablemente esto si discutimos un año y medio más va a seguir aumentando. Porque esto nadie va a ver la posibilidad de cambios reales hasta que no se produzcan, hasta que la gente deje de pagar, hasta que el Estado empiece a aportar, hasta que hayan cambios grandes en la educación, nadie va a ser capaz de percibir porque efectivamente hay mucha gente que no cree en muchos de estos cambios, tiene miedo, tiene inseguridades y tiene que ver con lo de su hijo. Y yo creo que ahí es poco serio un centro de estudios como este al preguntar, hacer este tipo de preguntas que sin duda todos han dicho que son tendenciosas. Evidentemente que si se hizo otro año, bueno, está bien. Y yo creo que es lógico que en la discusión que estamos teniendo esto siga aumentando. Mira, se va a seguir Guillermo aumentando, Ramírez. va a seguir aumentando no por lo que tú dices que es contracultural, porque la gente cree que si paga su educación va a ser mejor. No, es porque los papás entienden que tienen el derecho, todos los papás, de aportar con su plata a la educación de sus hijos. Y no solamente, como va a ocurrir si esta reforma se aprueba, los ricos. Porque con esta reforma, los únicos que pueden aportar plata a la educación de sus hijos Ahora, son los ricos que tienen a su hijo en colegios privados. A todo el resto Van se a les va a aportar- prohibir. van a Entonces, aportar los por hijos de otra vía. parlamentarios, O sea, todos ellos van a poder aportar a la mira, educación de sus lo hijos, que- pero el resto del país no. Cuando no es pasamos- aportar, cua- es pagar. Sí. No, es aportar No puede. porque No, los porque colegios le- particulares subvencionados, el grueso del financiamiento viene por parte del Estado, con lo cual Sí. tú aportas como papá Pero es obligatorio. para Mira, que yo le quiero decir a los Pero auditores obligatorio que porque ustedes, es un copago. ustedes no van a no dejar es de- obligatorio estar en ese colegio, Karina. No, pero está asociado a mejor calidad. Mira, yo le Sí, ese quiero- es el tema fundamental. Por Yo le favor, que- por favor. No puede estar asociado a mejor calidad que tú pagues más. No puede. Además, también otro Twitter respecto a las encuestas, que cuando se hicieron anteriormente esta pregunta no estaba tan latente el tema de educación tan en la palestra Sí. como ahora. Entonces, claro, tiene otra... Y efectivamente Lo hay cual la hace inseguridad- más relevante. Y hay Claro. inseguridades de los Otra apoderados respecto a lo que va a connotación. pasar. Pero si hay incertidumbre, que es Ahora, Pero el esa lógico. incertidumbre es culpa del gobierno. Pero si hay una No gran es- reforma. No es porque usted No te lo niego, pero nosotros tenemos pero el no deber, mira. solamente Ya, es culpa pare del que ya- gobierno. La Karina ha dicho acá pero que no ha es habido solamente campaña- culpa Oye, del de a gobierno. uno, de a uno, Sí. porque si no la Siempre gente nos retan, se siempre nos aburre y retan. además ya están Profesora. dando la lata porque están repitiendo lo mismo. Está bien. Ya hace media hora que están Muy repitiendo bien. cada uno los mismos argumentos. Pasemos a otra cosa respecto a la SEP. Hay una propuesta del senador Navarro que desgraciadamente no nos contesta el teléfono. Senador Navarro, si está al aire, conteste. Debe estar en el Porque- Parlamento. Porque es interesante, porque no, lo que él propone, dice que va a poner un proyecto de ley para regular las encuestas. Él dice, de acuerdo, a nivel internacional hay muchos países que regulan las encuestas, como Argentina, Brasil, Canadá, España, Francia, Italia, Perú, Portugal, Colombia. No queremos amordazar las encuestas, sino regularlas, pues dejarlas a simplemente normas éticas o al libre mercado, al mero prestigio del encuestador, es poco serio y peligroso por los riesgos de manipulación y los graves efectos que ello crea en lo político y en la expectativa de los actores de lo público. Entonces, que esto va más allá de norma de transparencia, en fin. Dice que esta semana se han sacado elecciones, menciona a Claudio Fuentes, ¿no es cierto?, de la Diego Portales, que criticó también la influencia que puede tener este tipo de encuestas, etcétera, etcétera. Que curiosamente los que hacen la encuesta son los mismos que hacen la encuesta a la Portales de donde es Claudio Fuentes. ¿Son En los la, mismos? en la misma empresa de campo. ¿Cómo? Porque las encuestadoras lo que hacen, la Pero CEP Sí. ellos contratan encuestadoras. Claro, pero las preguntas Pero no las las... No, las preguntas Ah, no, por ya. eso. Pero, lo que estoy Bueno. pero ya dijimos que estas preguntas están desde antes de Beyer. Sí. Ok. No, Bella no tiene nada que Sí, ver. sí. no, Que eso es lo no. que dice Navarro. De No, hecho, no, él no, habla, pero no, él habla no. del caso CEP Beyer. Así No, le no, pone. No. Él dice no nos justamente. salgamos. No, pero si eso es lo que él dice, No, hombre. no. Él dice. Pero Estoy nosotros no, leyendo, porque estoy Guillermo. leyendo aquí en el mail que él mandó. Dice que más allá de lo que está pasando hoy en día y a propósito
propósito de todo lo que ha sucedido, él dice caso Beyer-Sepp, Ya, ¿viste? pero caso, porque ha sido puesto como caso, pero él no está diciendo que... No dice caso CEP, no dice caso encuesta. Ya, pero no te gastemos vayas minutos en a defender o no idea. defender a Navarro, si no, Sí, no, ya está bien. no es el tema central. ¿Puedo hacer dos El comentarios tema- breves El sobre tema ese? es si se puede, ¿qué les parece esa idea? Pero les pregunto seriamente, dejemos de lado el tema de Navarro. Seriamente, Sí. como siempre, pues es. No, pero digo que... Mira, no, yo, dos cosas, muy breve, para darle la palabra a José y la Karina. Lo primero es, me parece increíble, porque generalmente uno ve las encuestas y siempre, cuando nosotros las revisamos así a puertas cerradas en la UDI, qué sé yo, lloramos amargamente, porque siempre la encuesta nos va horrible. Y en general a la Concertación le va muy bien, con los personajes, lo que sea. Y aparece una encuesta que al senador Navarro no le gusta y quiere empezar a regularla. Esto me parece increíble. O sea, primera encuesta que aparece y él al tiro empieza a dudar de su, ¿cómo decirlo? Imparcialidad. Lo segundo es que yo creo que Navarro está arreglando el problema equivocado. El problema no es la encuesta. El problema es que el gobierno está presentando un proyecto que a la gente no le gusta. Entonces, cuando él vea esos numeritos, en vez de echarle la culpa al mensajero Sí, y lo crucificar al mensajero, mejor que oiga el mensaje y que cuando el proyecto llegue al Senado lo arregle Guillermo, para que la gente esté feliz. Guillermo, lo que yo les preguntaba el otro día, si tú hubieras hecho una encuesta cuando el presidente Lagos decide terminar con la pena de muerte, la mayoría te hubiera dicho que está en Que- desacuerdo. sí. Entonces De acuerdo. uno Sí. gobierna por convicciones o por encuesta. Eso por un lado. Y después, convicción. interesante también lo que dice la encuesta CEP, y de hecho hoy también está en la prensa, que se discutió en el Consejo de Gabinete el tema de la salud. Porque la mayoría cree que los recursos de la reforma tributaria deben ir a salud. Que sale una bomba de tiempo. Lo que demuestra que en el fondo, incluso los que criticaron la encuesta le creen. Pero Guillermo, si es la Porque al pregunta- final, como la encuesta muestra que la principal preocupación de la gente es salud ahora al gobierno, que me parece súper bien, no lo estoy criticando. Abre los Pero el ojos. gobierno si es esta empieza a decir que pregunta, parte si no de la plata de la encuesta en reforma tributaria va a general, salud. O sea, le pero creen a la Guillermo, encuesta. Siempre Es poco- me consta que siempre fue así porque a mí me tocó dialogar por otros temas personales Bueno. y Pero Guillermo, convengamos que que muy- mira. convengamos que esta semana ha sido muy pública. Sí. Guillermo, Sí. tú que eres muy inteligente en este momento, estás Gracias. hábilmente envolándonos la perdí. Si el tema acá José es la Ruiz. pregunta, no es la encuesta. Y a mí me preocupa la pregunta tendenciosa porque la encuesta justamente es el mejor instrumento que tenemos y todos lo reconocemos así. La encuesta CEP es el instrumento en el que todos creen y confían. Entonces, hay un montón de encuestas acá en que nadie cree. Y la encuesta CEP todos la esperan porque es una encuesta que se dice ser seria. Esta pregunta es tendenciosa. pero siempre ha sido Pero esa siempre pregunta. ha sido así, igual, porque- siempre. Hay Salvo otras, el año pero hay pasado. otras Solamente también, la unas que son critican referidas por el cuando el lucro. resultado de la pregunta que se ha hecho antes Bueno, no les eso- conviene. Eso es te lo conce- increíble. Eso te lo concedo. Y no corresponde. Pero hay otras también con Pero lo que respecto uno al tema está del lucro diciendo que es fueron que es tendencioso. cambiadas. Bueno, se terminó el tiempo, hay otros temas que no alcanzamos a hablar, por ejemplo, esta persona de Que Guillermo Carabineros, habla demasiado. Oye, y que lata que me encanta la Karina, Es pero el- que lata que no estaba parada para preguntarle sobre los 370 millones que se perdieron en la municipalidad de Providencia, que salieron en el Clinic y en el Dinamo. Pero él es concejal, Ah. tiene que fiscalizar. Sí, Oye, po. le vamos a Habría preguntar sido súper bueno. en la próxima semana, porque él en este momento, como les decía, está en Nueva York, como lo dijo la semana, incluso nos ha mandado una foto del momento en que él le está pidiendo matrimonio a su pareja, porque Felicitaciones. ahí se Sí. fue a Nueva York a casarse, Jaime Parada, matrimonio Igual que, homosexual. qué lástima que no se pudo casar en Chile. Bueno, todavía, Todavía. diría él. No dice absolutamente Ya, nada. súper tierna la foto, ¿ah? La vamos a retuitear. Felicitaciones, saludos, Jaime. Ah, sí, saludos a Jaime. José Ruiz, Karina, Guillermo, muchísimas gracias. Que les vaya súper bien. Hasta la próxima semana. Chau, chau.